hacia esta dirección. 7:34, Raúl. A esta hora saludamos al doctor José Tello, experto en temas electorales, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Doctor Tello, muy buenos días, bienvenido al informativo en Nacional. Muy buenos días, Raúl, es un gusto. Doctor, prácticamente se están conociendo quiénes son los candidatos que están postulando, no solamente para las elecciones presidenciales, sino también congresales. ¿Cómo va los procedimientos para verificar si los candidatos tienen o no condena en primera instancia por delito doloso? ¿Quiénes son los responsables de hacer esta verificación, estos filtros, doctor? Correcto, quienes son responsables de la verificación y los filtros son, en primer lugar, los partidos políticos, que son los grandes protagonistas de este proceso. Recordemos que ellos cuentan con una herramienta como lo que es la ventanilla única, que les permite a través de sus personeros revisar cada una de las listas de candidatos que están presentando, cada una de las candidaturas en particular, o fórmulas presidenciales. Es importante dejar en claro de que este instrumento, esta herramienta, fue creada por ley y está a disposición de los personeros de los partidos políticos para que justamente hagan un control de calidad de las candidaturas que se están presentando. Para que la población pueda entender un poquito esta situación, ¿qué son los delitos dolosos, ¿no? ¿Qué delitos implican y por qué, ¿no?, los candidatos que tengan sentencia en primera instancia por estos delitos no van a poder postular a ejercer un cargo público en las próximas elecciones? Por una cuestión muy concreta. En primer lugar, los delitos están tipificados en el Código Penal. El delito tiene una naturaleza dolosa, o sea, tiene una mala intención, hay una intencionalidad. Para que nuestros televidentes lo tengan claro, es eso, o sea, es el actuar ilícitamente contrario a la ley y de mala fe. El dolo justamente es mala fe. Entonces, ¿qué es lo que la última reforma constitucional ha justamente previsto? Que aquellas personas que sean sentenciadas, o sea, haya ya una decisión del Poder Judicial sobre su culpabilidad en primera instancia, estén impedidas de postular a cargos de elección popular o acceder a cargos de confianza. Porque recordemos que la reforma constitucional, más allá del tema electoral, también respecta a la designación de funcionarios, gente de confianza. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que ahora, si una persona tiene una sentencia en primera instancia para postular para postular a estas elecciones sería complicado. Como también, yéndonos a otro caso, si se quiere designar a un gerente municipal y tiene una sentencia en primera instancia, también estaría impedido de hacerlo, o un ministro de Estado. Entonces, esa es la magnitud de una reforma constitucional que lo que busca es idoneidad de funcionario público. Y ahí puede haber un conflicto con lo que es la pluralidad de instancias, o sea, el derecho de apelar que tiene otra persona en una decisión de primera instancia hacia segunda instancia. Pero, en realidad, si bien este es un derecho fundamental, hay que recordar que, al igual que la presunción de inocencia, todos los derechos fundamentales no son absolutos. Se relativizan en la medida en que colisionan, por ejemplo, con un bien jurídico, como es en este caso la idoneidad del funcionario público. Doctor, y para efecto de verificación, ¿qué candidatos tienen o no delito en primera instancia, sentencia en primera instancia por delito doloso? Tal como está nuestro Poder Judicial en estos momentos, ¿la actualización de la sentencia está ahí a la mano, a la vista de todos? Bueno, lo que ocurre es que la actualización de la sentencia es todo un tema complicado siempre en el Poder Judicial, porque la información que se va obteniendo muchas veces es una información que puede estar ya en archivos de mucho tiempo o puede estar disponible. Por ejemplo, si hablamos de una persona que no se ha rehabilitado, o sea, que fue sentenciada, cumplió su sentencia y no se rehabilitó, lo más probable es que aparezca con antecedentes. Si se rehabilitó, de acuerdo al artículo 69 del Código Penal, van a eliminar los antecedentes. Pero ¿qué es lo que se busca, por ejemplo? Y es muy interesante la pregunta que hace. ¿Qué es lo que se busca en una declaración jurada objetiva?
que el candidato sea honesto. O sea, que el candidato sea honesto y diga lo que pudo haber tenido hace 2 años, 3 años o hace 10 o 20 años. Lo que se busca es eso, transparencia. Entonces, ¿qué castiga en este caso la norma electoral y también la norma penal? La mentira. O sea, que el candidato oculte información, por ejemplo, a sus electores. Eso le puede generar la sanción electoral administrativa de exclusión del proceso, o también le puede generar que sea denunciado posteriormente por la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones por un delito de falsedad. Así de sencillo. O sea, son las consecuencias de no decir la verdad al elector. Porque si no entendemos cuál es la naturaleza o la finalidad misma en la que se juega ese día, estamos mal. Y la finalidad es transparentar al candidato por propia decisión ante sus potenciales electores. Entonces, ahí ¿Qué pasa? el asunto. O sea, Sí, ¿qué pasa, doctor Tello, si un candidato omite esta información, omite que tiene una sentencia en primera instancia por un delito doloso? ¿Cuál sería la sanción? ¿Quién es el encargado de detectar esta mentira que nos estaría diciendo algún posible candidato? el área de fiscalización del Jurado Electoral Especial, que está revisando permanentemente toda la información de los candidatos. Y eso es control posterior, porque recuerden que cuando se recibe la lista, primero se califica que la lista completa cumpla con los requisitos. Por ejemplo, que la paridad de alternancia esté bien, la democracia interna esté bien, todo lo que completa la lista en general. Luego viene una etapa de calificación de cada una de las candidaturas. Y en ese momento se puede dar el control posterior, que es el hecho de que en los siguientes días, meses, se va a ir revisando o cruzando información, y ahí es donde viene el problema de este tipo de sentencias. ¿Por qué? Porque si el candidato la sometió, sería un iluso el candidato, y este es un mensaje que aprovecho la plataforma nacional para poder darlo en general. No sean ilusos los candidatos que estén escuchando de que no se va a detectar alguna sentencia que pudiesen tener. ¿Por qué? Porque el Jurado Electoral Especial corre traslado a todas las cortes a nivel nacional. ¿Para qué? Para que todas las cortes den información sobre si los candidatos tienen o no sentencias. Por ejemplo, un candidato que tuvo una sentencia en Apurímac hace 15 años y ahora vive en Lima, puede decir borrón y cuenta nueva, falso, porque la Corte Apurímac va a darle la información al jurado sobre este proceso que habría omitido, y eso va a generar que lo excluyan del proceso, porque así está tipificado en la normatividad electoral. Entonces, ahí hay que tener sumo cuidado y ser muy transparentes. Si tú tienes una sentencia, declárala. No te van a excluir si esa sentencia no es una sentencia en primera instancia y está todavía con la condena vigente. Porque ahí sí, evidentemente, no puedes postular por el impedimento constitucional. Pero si es una condena antigua, declárala. Porque de todas maneras, si no lo haces, te van a terminar excluyendo por omitir información. Y las exclusiones se pueden dar, o sea, sin mayor complicación, hasta 30 días antes del proceso, es hasta el 12 de marzo. En consecuencia, hay mucho tiempo para que en realidad las omisiones o las mentiras terminen siendo pilladas. Doctor Tello, cambiando de tema, con respecto a la eliminación de la inmunidad parlamentaria que se ha aprobado en el Congreso de la República, ¿es verdad que solamente se va a dar para delitos comunes que puedan cometer los congresistas, y que si los parlamentarios cometen delitos de función parlamentaria, como por ejemplo aprobar leyes a favor de determinadas empresas, es decir, hacer lobbies para favorecer a una empresa determinada, en este caso no podrían ser sancionados con esta eliminación que han hecho?
Recordemos que cuando se trata de la función parlamentaria, esta tiene que tener un nivel de autonomía, o sea, son actos de función. Porque, por ejemplo, para darte una referencia, más allá del caso que ha puesto de la ley, que un parlamentario pudiese sancionar, entiéndase, en este caso, producto de un cabildeo, producto de algún tipo de tráfico de influencia, eso es una situación que obviamente tiene que tener un análisis medido, porque hay que recordar que incluso hay una ley de cabildeo, o sea, el lobby está formalizado. Si es que, por ejemplo, las distintas coordinaciones parlamentarias que hay de instituciones, de gremios, de organismos constitucionalmente autónomos que tienen coordinadores parlamentarios inscritos en el Congreso, bueno, pueden darse situaciones como que sí, pues se conversa y todo, porque también el Congreso es un espacio que va hacia eso, o sea, hacia la confluencia de los intereses, finalmente los consensos políticos y la nación de normas que satisfagan el interés de la mayor cantidad posible de ciudadanos, porque se busca siempre el bienestar general. Pero no entrando tanto en ese caso, que podría ser más complejo de analizar, me gustaría, por ejemplo, irme a una fiscalización que puede hacer un congresista en un municipio, en su semana de representación. Que el congresista llega, pide documentación, todo, tiene algún tipo de, digamos, situación fuerte, podría ser renunciado por abuso de autoridad. Creo que, o sea, eso es lo que hay que medir. Ahí está cumpliendo sus funciones, porque él fiscaliza. O sea, el Congreso tiene 3 funciones: dar leyes, legislar, fiscalizar y representar. Entonces, lo que viene a ser el cumplimiento de sus funciones tiene que ser salvaguardado, porque si no, bajo la lógica de un levantamiento completo de la inmunidad, lo que podemos tener acá nosotros es una situación en la cual pues no podrían fiscalizar, o que podrían ser denunciados por abuso de autoridad. Entonces, hay que ver bien siempre esto con un temperamento, ¿no? Que no restringe tampoco las labores del parlamentario, pero que también no lo coloquen pues protegido de cualquier tipo de situación delictiva, porque la inmunidad no es impunidad. Entonces, doctor, a su juicio, tendría que haber un cumplimiento parcial de la inmunidad de los congresistas, es decir, cuando se traten de delitos serios, ¿no? De delitos de corrupción, por ejemplo, sí debería haber levantamiento, pero para el tema de fiscalización, ¿no? Digamos que allí sí debería aplicarse esta figura que de alguna forma los protege de que finalmente es su rol, ¿verdad? Usted lo ha dicho. Un levantamiento parcial de inmunidad, entonces, es lo que usted propondría, o sea, a su juicio. Claro, y que haya además un buen desarrollo legal, porque si tú modificas la Constitución, tienes una norma de desarrollo constitucional, por si acaso. Sin entrar en el tecnicismo, aquellas personas que saben de derecho constitucional entienden que la Constitución es una norma general que es desarrollada, y esto es bueno también que lo sepa nuestra población, que es desarrollada por normas de desarrollo constitucional, básicamente por ley. Por ejemplo, si se hace una reforma constitucional, en el reglamento del Congreso, que es una norma que tiene rango de ley orgánica, porque tiene rango de ley orgánica, ahí se tiene que desarrollar muy bien esta reforma constitucional. Se tiene que desarrollar muy bien, o sea, se tienen que cubrir muchas aristas y precisar adecuadamente cuáles son los alcances. Esos efectos de, por ejemplo, hayan problemas que más adelante pues terminen llevando la discusión a Tribunal Constitucional, que se asume e interpreta la Constitución. El propio Congreso, que se autorregula, modifica su reglamento a través de resoluciones legislativas, que también tienen el rango de ley, tiene esa capacidad de poder autorregular bien el ejercicio de esta prerrogativa, de esta protección, que sí sería recomendable que se mantenga de manera parcial.
¿Cómo ve usted esta propuesta que ha presentado algunas bancadas del Congreso para someter a referéndum la elaboración de una nueva constitución y que este referéndum justamente esta consulta se realice el 11 de abril, el día de las elecciones? Es decir, los electores vamos a votar para elegir a un nuevo presidente, a los congresistas y también para responder con un sí o con un no si queremos una nueva constitución. ¿Le parece viable esta propuesta? No, porque no está contemplada en el artículo 206 de la Constitución, que habla sobre reformas constitucionales. En este caso, si se trata de un nuevo texto constitucional, en primer lugar, no se debe trabajar con una ley. O sea, lo que se presenta es un proyecto de ley. Y debería haber, en todo caso, un proyecto de reforma constitucional que agregue una disposición final y transitoria que le dé un marco a lo que se está buscando. Esta reforma constitucional, de acuerdo al artículo 206 que sí está vigente, sería aprobada por mayoría absoluta por el Congreso y luego ratificada con un referéndum ciudadano. O, en su defecto, podría tener 2 votaciones consecutivas en 2 legislaturas ordinarias con más de 2/3, o sea, mayoría calificada del total de congresistas. Entonces, todo parte por un tratamiento de la propia Constitución. Entonces, me parece que la idea, como se ha planteado, no es lo correcto. Tiene un problema de técnica legislativa. Y eso me parece que debería entenderse quizás de otra manera por parte del Parlamento de hacer las cosas bien. Se requieren de ciertas reformas constitucionales para lograr algo como lo que están planeando. Entonces, doctor, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, doctor Tello? Pero ¿qué va a pasar si finalmente el Congreso se impone y a pesar de los clamores jurídicos, constitucionales, igual aprueban este proyecto para someter a referéndum la elaboración de una nueva constitución el 11 de abril? Igual ocurrió con la ley de la formalización de los taxis, ¿no? A pesar que se pidió que no se haga, igual se aprobó. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir si ellos insisten en esta iniciativa? Una acción de inconstitucionalidad. Y lamentablemente, otra vez más, el Congreso cuestionado por la dación de normas que no tienen rigurosidad técnica. O sea, finalmente, doctor Tello, lo político de lo técnico. Sí, solo quería consultarle. Finalmente, estas decisiones que está tomando el Congreso van a terminar siempre en el Tribunal Constitucional, porque de alguna forma nos está pasando bastante. Hay diversas normas que saca el Parlamento, que luego el Ejecutivo las observa, luego regresan al Congreso, se aprueban por insistencia y finalmente es el Tribunal Constitucional quien decide. Nos vamos a pasar así cuánto tiempo, ¿no? Y cómo se podría dar solución a este tema. Eso va a ocurrir en la medida en que en el Parlamento no se encuentra el norte. Y el norte es que ellos han sido elegidos por un periodo complementario para legislar, representar y fiscalizar, no para hacer campaña política. Y lo que se advierte es como que están están pretendiendo impulsar normas que van a ser de cumplimiento en todo el país porque son leyes, y esto tendría un móvil obviamente político por ofrecimiento de su propia organización, el partido al cual representa, o también por proyectos personales, quizás para el 2022, que es también un año electoral. Hay muchos congresistas que tienen expectativas de postular a gobiernos regionales o municipalidades importantes. Entonces, creo que debería, dejarse sacar este tipo de normatividad que genera mucha expectativa, pero que al mismo tiempo carecen, y lo vuelvo a decir, de la rigurosidad técnica y de la seriedad legislativa como para poder lograr un bienestar del país, porque realmente que las normas terminen en el Tribunal Constitucional una vez que son aprobadas y promulgadas, el hecho es bastante complicado. Correcto. Doctor José Tello, experto en temas electorales y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, le agradecemos mucho por esta comunicación y seguramente estaremos hablando más adelante sobre estos temas a vísperas de las elecciones generales del próximo año. Muchas gracias por esta comunicación, doctor. Buen día. Gracias. Buen día. Bien, Raúl. 7 de la mañana, 54 minutos.
Nos vamos a la pausa.